desde mi rancho La Esperanza, Colima, hasta Fresno, California. Debido a la violencia doméstica que se vivía en mi casa y después de la muerte de mi madre, decidí salirme de mi tierra, que con orgullo recuerdo mi Colima, México adorado. Por primera vez me establecí en un pueblo llamado Ameca, Jalisco, cerca de Guadalajara. Después de pensarlo mucho, en Guadalajara me recordé de una amiga que yo me hice cuando fue ella a visitar mi pueblo y me dije, quizás ella me pueda ayudar, y bueno, así lo hice. Tomé un taxi y no encontrábamos el número de la casa porque nomás llevaba el nombre de la calle y andaba el pobre taxista de un lado para otro. Le comenté a él que nos regresáramos y me dijo, no, usted vino a buscar a su amiga y la vamos a encontrar. Entonces me di cuenta que Dios estaba conmigo y este hombre hacía su obra del día. Anduvimos dando vueltas en la calle y bueno, yo asustada porque ya casi anochecía y de repente miré un grupo de muchachas jugando en la calle voleibol y miré a mi amiga que me recibió con los brazos abiertos sin pensarlos. Pero hermanos, tomé como base bíblica Hechos 4:1-13 y fui recordando cómo del modo yo me salí de mi pueblo, de mi rancho de Colima, pero hubo personas que oraron por mí, así que la oración es número uno, hermanos, para empezar una nueva vida, una nueva etapa, un nuevo camino, ¿verdad? Llegamos a este país como jornaleros y yo le agradecía una y otra vez al taxista por su obra bondadosa y él me respondió, fue un placer poder ayudar a una joven tan bonita que desea salir adelante y lo hice en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Fíjense, esas cosas a mí me quedaron grabadas para muchos días. Entonces, al seguir mi camino pensé en la naturalidad con que este taxista, hombre taxista que no me conocía y me ayudó en el nombre de Jesús, y en mi amiga que junto con su familia me tendieron la mano, me recordé de tantas y de tantas cosas que mi abuela paterna me daba o me había enseñado con sus palabras. Y las palabras de ella me quedaron grabadas en mi memoria. Y esas palabras decían así: una obra bondadosa puede enseñar más sobre el amor de Dios que muchos sermones. Bienvenidos una vez más al espacio dedicado Un Minuto con Jesús. Este día, mis estimados hermanos, amigos en Cristo, pues he puesto la introducción de cuando yo me salí de mi estado de México y ingresé a este país, pero cómo fueron los pasos, ¿verdad?, a seguir. Así de que vamos a ir analizando esto y desarrollando, ¿verdad?, con acciones reales. Siempre se va a transmitir este programa de La Voz del Viento con acciones reales. Y vamos a ir mirando cómo Dios nos va mostrando el camino a través de nuestra caminar de día a día, ¿verdad? No es nada de invento, todo está en el nombre de Jesucristo aclarado en las escrituras, y cómo la oración nos va dando a nosotros esa base para proseguir, y pues cómo llega a nosotros esa base de oasis de alegría, ¿verdad? A través de la escritura, la oración, el perdón, ¿verdad? Y cómo el servir también ayuda a mantenernos conectados con las cosas de Dios, ¿verdad? Verdades que transforman el alma, es lo que se está transmitiendo, ¿verdad? Para poder tener una esperanza, necesitamos integrarnos, enchufarnos en las cosas de Dios. Y cómo decir a nosotros que cómo va a empezar este programa. Bueno, se empezó analizando solamente el libro de Juan, ¿verdad? Pero el capítulo 14, pues ahí nos habla en realidad cómo el ser humano puede salir adelante, ¿verdad?, a través de la obediencia. Bueno, vamos a leer un texto bíblico, ¿verdad?, que nos va a dar una introducción y nos va a conectar con Hechos 3, ¿verdad? Todo ese capítulo donde Pedro y Juan van a orar al templo. Y dice que en la puerta de la Hermosa había un paralítico, ¿verdad?, que
pedía limosna ahí, ¿verdad? Lo ponían todos los días a pedir limosna. Entonces, yo siempre me pregunté, ¿por qué Jesús no lo sanó? Pues él también oraba. La Biblia dice que a las 3 de la tarde se hacía oración, que era un programa especial para aquellos que quisieran conectarse con Dios. Y no era que quisieran, sino que era una ley allí. En aquel tiempo era una conexión que a las 3 de la tarde había una conexión un tiempo para orar a Dios, ¿verdad? Entonces ellos iban en camino al templo, Pedro y Juan, y ahí ven a este paralítico, ¿verdad? Y pues se paran de repente. El paralítico pensó que le iban a dar una limosna, pero Pedro le dice, no tengo oro ni plata, lo único que tengo es esto. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y dice la palabra que él se levantó, brincó y entró con ellos al templo. Fíjese la maravilla que hace cuando una palabra nos llega al corazón y allí se inicia la fe. Siempre estoy hablando siempre de la fe, del ingrediente del amor, de la esperanza, y esto lo vemos en el camino. Básicamente el camino nos lleva hacia conectarnos con Jesucristo, pero primero tenemos a través de la palabra conocer la historia de Dios. Para poder conocer a Jesucristo tenemos que conocer la palabra de Dios, porque si no conocemos la palabra de Dios, nos podemos quedarnos en ciencia ficción, y no es la cosa así. Todo va conectado, la ciencia ficción con la armonía y los pasos de cada día de cada quien. Cada creyente, cada persona tiene algo que hacer, algo que caminar. Entonces, nosotros analizando todos estos puntos, ¿verdad? Miramos que Juan 14:6, ahí se nos habla. ¿Y sabe qué? Yo lo he mirado nada más cuando hay alguien tendido en algún lugar, ¿verdad? Siempre hacen la base del Salmo 23 y luego Juan 14 y hablan de Job algunas personas y luego hablan de Eclesiásticos, que hay tiempo para todo, pero resulta que el muerto ya no escucha. Y usted y yo, si estamos escuchando este programa de Conectados, un minuto con Jesús, ¿verdad? Con la voz del viento, entonces entenderemos nosotros que si escuchamos y analizamos, es algo que nos está indicando cómo manejar nuestra vida, ¿verdad? Pero que para manejar esta vida, fíjese la palabra camino, cómo la vamos a ir discerniendo rapiditamente, porque no es mucho tiempo el que pues, me aburren después. Entonces, el camino. Entonces, en el camino, la palabra camino lleva amor, la palabra vamos viendo eso. Juan 13, 34 y 35, ¿verdad? Pero para nosotros mostrar amor necesitamos tener humildad. Ahí en ese capítulo dice que Jesús les lavó los pies a sus discípulos, o sea, se hizo siervo de ellos para mostrarnos que nosotros somos siervos, porque Él era siervo de Dios. Y nosotros al conectarnos también nos hacemos siervos del pueblo de Dios. Entonces, ¿cómo se muestra esto? Pues a través de la misericordia. Fíjese, camino. Vamos en la letra M. Misericordia, Mateo 9:13, ¿verdad? Y dice ahí que es el llamamiento que Jesús les hace a Mateo, precisamente a Mateo. Le hace ese llamamiento. Y Mateo deja todo y le sigue, ¿verdad? Entonces, los fariseos se enojan. Y él dice, pues, que no ha venido por la gente sana, Él viene por los enfermos. Entonces Jesús vino por nosotros los enfermos, los que nos consideramos que necesitamos de Dios. Entonces por eso vino. Está en Lucas 5:32. Yo nada más voy a darle los textos y ustedes los van discerniendo poco a poco. Pero ¿cuáles son los ingredientes entonces para que nosotros continuemos hablando, pero con acción y obras? Porque la acción sin obras o las obras sin acción, entonces no son vividas. La tiene que vivir usted, la tengo que vivir yo, la tenemos que vivir cuando estamos en comunidad. Y hoy estamos en comunidad hablando que estamos conectados con las cosas de Dios. Y le damos la bienvenida a nuestra alma, porque se está transformando a través del Espíritu Santo con una verdad dirigida. Y precisamente viene de la palabra de Dios. Entonces, el primer ingrediente es conocer la historia de Dios, ¿verdad? ¿Y cómo le vamos a conocer? A través de su palabra, ¿verdad? Y luego viene la fe, ¿verdad? Creemos, ¿verdad? En Él.
y nos conectamos a través de la fe. ¿Y cómo se conecta la fe? A través de la oración, ¿verdad? Nosotros meditamos y oramos, ¿verdad? Esta ilustración tiene mucho fruto. Y ese fruto lo escuché usted al comenzar este programa, al comenzar este tema, ¿verdad? Cuando le dije a usted, cuando yo salí de mi pueblo, me encontré a un taxista que tomó la atención y que se me queda grabado, ¿verdad? Cuando yo le quise pagar. Y él me dijo que no, que lo había hecho en el nombre del Señor. Entonces yo me doy cuenta que a través de mi vida y a través de los años he mirado que Dios siempre ha estado conmigo. Dios siempre ha estado al par conmigo. Pero cuando ha pasado esto, es que cuando yo he tenido algún problema, mis hermanos, siempre me he acudido a Él. Cuando yo no puedo ya con las cosas de la tierra, de las cosas terrenales, entonces yo le hablo a mi alma y digo, pues hay alguien que te puede ayudar. Y ese es solamente Dios. Y yo le dejo las cosas a Dios y pues a otro día me da un resultado. Entonces en este caso, cuando yo me salí, pues me salí toda atribulada del rancho sin saber, ¿verdad? Entonces una muchacha de casa se enfrenta a la vida, pero llega, hay una persona que me deja segura en aquella casa. Y aquellas personas nunca me dejaron. Siempre de ahí, luego llegó mi hermano y me recogió y me trajo para acá, para Estados Unidos. Y hay muchas cosas que contarles todavía para que nosotros entendamos que las cosas de la vida son realidad y que tenemos que anunciarlas y darle gloria a Dios para que otros se den cuenta en sus tribulaciones, que Dios nunca deja a nadie desamparado, siempre y cuando, ¿qué hagamos nosotros? Entendamos que Él no ha venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, ¿verdad? Si yo no me considero pecadora, entonces me estoy considerando justa. Y la Biblia dice que no hay nadie justo ante los ojos de Dios, ¿verdad? Practicamos todos los días a ser obedientes, pero la carne nos aparta del camino y bueno, hacemos otras cosas que a Dios no le agradan. Y se nos invita entonces a ponernos a cuentas y ahí se nos está hablando de arrepentimiento. Entonces, su palabra, la fe y el amor, ¿verdad? Que nosotros captemos es lo que vamos a transmitir a otras personas. Pero ¿a base de qué? A base de el hecho, la acción, ¿verdad? Porque yo puedo decir yo amo, pero si no actúo, no hay misericordia. Y si no hay misericordia, no hay bondad. Y si no hay bondad, no hay compasión. Y si no hay compasión, no hay perdón. Y si no hay perdón, pues tampoco Dios me puede perdonar. Y es que no digo yo, sino que lo dice la Biblia. Y todos oramos con el Padre Nuestro todos los días. Y ahí dice, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero entonces eso sí no entendemos, ¿verdad? Tenemos que limpiarnos todos los días con humildad. Entonces vamos analizando lo que dice la palabra camino. La palabra camino no quiere decir cualquier cosa. Ya les dije que camino lleva la letra A, amor, la letra M, misericordia, pero Dios va a continuar la obra a través de usted y yo, cuando entendamos esto, ¿verdad? Entonces Mateo 9:13, Lucas 5:32, para que se nos quede ahí grabado. Y no ha venido a llamar a justos ni a pecadores. O sea, el médico es para los enfermos, no para los que no están enfermos. Entonces, ¿qué nos corresponde hacer a nosotros? Nos corresponde obedecer y obrar. Juan 15, 1-7, para que nos lo aprendamos de memoria. Entonces, tenemos textos que nos apoyan para entender y darles a entender a todas aquellas personas que Dios siempre sí está en el asunto y que la esperanza solamente está en Él. Y para llegar a conocer a Dios a través de Jesucristo, necesitamos entonces oír la historia, ¿verdad? Que se ha proclamado continuamente, que es la palabra de Dios hecha carne. La palabra de Dios hecha carne. Entonces, nuestra base bíblica de este día, pues fue Juan 14:6, conectado entonces con Hechos 3, ¿verdad? Porque Pedro y Juan entendieron, ¿verdad? Después que Jesús resucitó, vino con ellos, tuvo 40 días, ¿verdad? Con ellos, y después de recibir el Espíritu Santo sobre ellos, hablaban con denuedo, hablaban y levantaban a aquellas personas. Yo le invito a usted a que se levante, a que ore, a que se ponga conexión con Dios, a que mire que si usted, o medite, si usted como una televisión,
que está ahí sin conector. Una televisión desenchufada será una televisión muy bonita, pero desenchufada no le da ningún mensaje. Y si usted la enchufa, entonces habrá un mensaje. ¿Será positivo? ¿Será negativo? Ahí depende de usted qué es lo que vea, ¿verdad? Entonces, ahí miramos pues cómo que Dios nos invita a hacer todos estos análisis para poder nosotros entender y asimilar todo lo que es en nuestra vida personal. Ahora, la pregunta es, Pedro y Juan fueron al templo para la oración, que era una costumbre a las 3 de la tarde. ¿En dónde? En el templo. Ese templo que Jesucristo caminó todo el tiempo. Pero ¿qué acaso, me dije un día, no lo vio Jesús? Claro que sí lo vio. ¿Y por qué cree usted que lo dejó ahí? Lo dejó porque ahí iba a venir la prueba para sus discípulos, ¿verdad? Como maestro les había enseñado, ahora a ellos les tocaba actuar y entender en realidad a quién y para quién es la honra. Entonces, ellos honraron a Dios y levantaron como aquel paralítico en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda, le dice. ¿Y cómo demuestro yo que es a través de la obediencia? ¿O cómo nos demuestra Dios que es a través de la obediencia que tenemos esa noción del tiempo? Porque aquellos fueron en aquel tiempo, yo estoy en este tiempo y los otros vendrán otro tiempo. Pero el mensaje es el mismo, no pasa de moda, porque Jesús no va a pasar de moda, ¿verdad? Así que el camino y la verdad y la vida se encuentra en Jesucristo de Nazaret. Hermanos y hermanas, pues la ilustración tiene fruto. La meditación entonces es la palabra de Dios que trae bendición y la presencia de Dios nos llena de alegría. ¿Cómo me llenó de alegría la presencia de Dios al decirme este hombre? Lo hice en el nombre de Jesucristo. Bueno, allí plantó la semilla. Mire, hace ya 37 años que yo me vine de ese país. Y todavía estoy recordando a esa persona. No le conocía, él no me conocía, ¿verdad? Nunca le pregunté su nombre, nunca supe quién era. Pero en mi situación espiritual, en mi decadencia espiritual, en mi asustada de la vida, Dios usó a este hombre ¿para qué? Para darme una palabra de aliento. Yo sabía si le creía o no lo creía. Piénsele, mi hermano, y la siguiente reflexión va a escuchar cómo me ha ido en Estados Unidos. Que Dios me los bendiga. Y para terminar vamos a leer entonces Mateo 9:13, que nos dice así: Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, orando y poniéndonos a cuentas con Dios, llegaremos al final, dirigiéndonos sin desviarnos a este camino que Dios nos enseña. ¿Y qué trae en el paquete? Trae su palabra, trae fe, amor y nos da esperanza. Y nosotros recibimos esperanza y con nuestra forma de actuar le damos esperanza a otros. Ese es el sistema del por qué se dice que todos nosotros estamos invitados a una misión y ver la visión primero, en dónde están esos portillos que tenemos que tapar. Y luego tomar las arras del Espíritu Santo y trabajarlas alrededor, universalmente, del mundo. Este hombre, yo no lo conocía. Y sigue trabajando. Yo no sé si murió o no, pero él sigue trabajando. Dios los bendiga. Les hablo una vez más la voz del viento en el nombre de Jesucristo. Amén, mis hermanos, familia, hermanos. El que tenga oídos que oiga, como dijo Jesucristo. Su palabra es muy clara y no hay vuelta de hoja, como diría mi abuela. Nosotros vamos a pasar, nos vamos a ir, pero se nos invita a trabajar en la fe con verdades que transforman el alma y dan esperanza a nuestro corazón. Levántese
y háblele al Señor. Dígale, yo en ti confío, yo te creo, Señor, y sé que contigo llegaré al final, con victoria. Amén. La vida en Estados Unidos me la imaginaba de lo mejor y cuando arribé aquí me sentía como si hubiera cometido un delito. Aquí pasé penalidades sin papeles, era una nueva ruta en mi vida. Tenía que salir adelante y yo recordaba el consejo de mi abuela y las palabras de ese taxista. Lo hice en el nombre de Jesús. Bueno, vayamos a la historia, a una historia que se encuentra en Hechos 3:1-10. Dice, Pedro y Juan exhibieron esa misma actitud generosa y llena de gozo cuando sanaron a un paralítico que mendigaba en la puerta del templo de Jerusalén. Esto hizo que lo arrestaran y los llevaran ante las autoridades, las cuales preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros estos? Entonces Pedro respondió, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, les diré a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por este hombre está en vuestra presencia sano. Hechos 4:7-10. La primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Uno recibe el don de la sabiduría, otro el don de la ciencia. A uno se le concede el don de la fe, a otro la gracia de hacer curaciones y a otro más poderes milagrosos. Uno recibe el don profecía y otro el de discernir los espíritus. A uno se le concede el don de lenguas, a otro el de interpretarlas. Pero es uno solo y el mismo Espíritu, el que hace todo eso, distribuyendo a cada uno sus dones según su voluntad. Palabra de Dios. La bondad es fruto del Espíritu. Galatas 5:22 nos lo recuerda. Y un contexto poderoso en el cual hablarles de manera genuina a los demás sobre el Señor Jesucristo. Yo te llevo desde niño muy adentro, te encontraba en el pájaro y la flor, en la lluvia, la tierra y el silencio, y en mis sueños cada noche estabas tú. Entonces quiero darte siempre gracias, porque puedo darme cuenta de tu amor. Beberé de tu cuerpo y de tu sangre, y por siempre te daré mi corazón. ¿Cómo no creer en Dios? El Señor escribió una historia con personajes reales en el libro de mi vida. Él me dio el libreto que es mi vida, me dio el mundo que es el teatro y me dio el libro vacío para que yo lo llene día a día, y de mí depende si es un libreto mediocre o un libreto que deje un legado de mejor vida para aquellos que vienen detrás de mí.
usted y yo decidimos qué clase de novela representaremos o le presentaremos a Dios cuando Él nos llame por nuestro nombre. Recuerde que usted y yo estamos aquí por una misión y es tiempo de preguntarse de verdad, ¿mis obras hablan por mí o simplemente otros hablan de mí? En mi mente se quedaron las palabras grabadas de mi abuela paterna. Una obra bondadosa puede enseñar más sobre el amor de Dios que muchos sermones o del hombre del taxi que me dejaron huellas. Lo hice en el nombre de Jesús. Tenía 22 años en aquel entonces y estaba enferma de miedo porque yo no conocía el mundo. No salía de mi pueblito, rancho, comunidad. Estaba necesitada de una mano amiga que me ayudara en mi camino. Y Dios me manda estas personas en mi ayuda. Señor Jesús, gracias te doy en el nombre de Cristo. Así como Pedro dijo al pueblo de Israel: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, este hombre está en vuestra presencia sano. Hechos 4, 7, 10. Así yo les digo a ustedes que si no hubiera encontrado a hombres y mujeres de Dios en mi camino, yo no estuviera aquí contando esta historia, pues me hubiera quedado paralítica en el camino. Nos juramos frente a ti. Muchas veces le damos más importancia al mundo vacío de la tierra, al mundo que nos ofrece, si ustedes quieren verlo así, felicidad momentánea, pero que al final del día nos deja el vacío más amargo de la historia, especialmente cuando cometemos errores en nuestra vida personal. Pero Dios levanta y sigue levantando a aquellos que se dejan levantar, como aquel hombre del taxi. En el nombre de Jesús lo hizo. Me ayudó, miró mi necesidad, y muchas veces miramos las necesidades de otros, pero no queremos dar esa vida por aquellos que lo necesitan. El Señor Jesús nos llama de diferentes maneras y nos habla en su palabra y nos dice que su obra es la obra de usted y mía, es mejor arma que cualquier sermón o mejor sermón dado en el mundo. Así que sigamos adelante, hermanos, agarrados de la mano de Jesús. Una familia comienza en cualquier de repente. Tienes que saber que Dios se interesa por tus necesidades. Y si vienes a Él con todo el corazón, lo encontrarás. La Biblia nos invita a vivir de tal modo que cuando los demás piensen en la honestidad y la integridad, te recuerden de ti. Nunca permitas que las crisis de la vida te amarguen. Reconoce la intervención de Dios y Él te ayudará. Dios entró en la historia humana para ofrecernos el regalo de la vida eterna. Juan 1:14. Y en Juan 1:6, Él mismo lo dice en su palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay muchos caminos. Así que hagamos un intento en hacer lo que Dios habla y dice en cada momento. En el nombre de Cristo Jesús, les hablo una vez más la voz del viento.